Bienvenidos a un tema más de Apuntes de Administración. Seguimos con esta serie de videos dedicada al tema de evaluación de proyectos de inversión y en esta ocasión vamos a hablar de la tasa de rendimiento mínima aceptable. Esta es la tasa mínima de ganancia que espera un inversionista obtener por la inversión que va a realizar en determinado proyecto. También es conocida como TEMAR o como TREMA. Para calcular la TREMA existen diferentes formas y aquí les presento tres de las más comunes. La primera es con el índice de inflación y la prima de riesgo, la segunda con la TIE y una prima de riesgo, y la tercera con el índice de inflación y el costo promedio ponderado de capital, que es un tema que ya vimos en el video anterior. El índice de inflación lo obtienes de los informes de Banxico, que es el Banco de México, o de INEGI. Tú entras a sus páginas de internet y vas a encontrar ahí la información de los últimos años e incluso de meses de cómo se ha comportado este índice de inflación y lo que tienes que hacer es obtener un promedio de los últimos 5 años. La prima de riesgo es un porcentaje que el inversionista quiere asegurar de su proyecto. Se puede comparar con la tasa que el inversionista obtendría si en lugar de invertir en ese proyecto decidiera invertirlo en otro, o incluso si lo invierte en el banco, aunque este le va a dar una tasa de rendimiento muy baja, que es alrededor de menos del 5% anual. La TIE es la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Sirve como referencia para que las instituciones financieras fijen sus tasas de productos comerciales como los créditos corporativos. Esta información también la encuentras en la página del Banco de México. El costo promedio ponderado de capital se usa para calcular la TREMA cuando existe mezcla de financiamiento en el proyecto, ya que se obtiene un promedio de las diferentes tasas de interés. Si la inversión es proporcionada por una sola persona o por el mismo inversionista, se usan entonces los métodos anteriores. A continuación te presento las diferentes fórmulas para realizar su cálculo, con inflación y riesgo, con la TIE y riesgo, y con inflación y costo promedio ponderado de capital. Por último, la TREMA es una herramienta para la evaluación de proyectos y es la tasa mínima de rendimiento que el inversionista espera obtener de ese proyecto. Por lo tanto, el proyecto debe de tener una rentabilidad mucho mayor a la TREMA para que éste sea aceptado. A continuación, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la TREMA en una hoja de cálculo. Vamos a realizar el cálculo de la TREMA con la siguiente información. Necesitamos primero conocer el índice de inflación. Comentábamos que esta información la puedes obtener de Banxico o de INEGI. Hay una página que se llama calculadora de índice de inflación y ahí puedes encontrar esta información. En este caso yo tengo la de los últimos 5 años y lo único que hice fue sacar un promedio de estas. En este caso tenemos el 4.3% como índice de inflación que vamos a usar para este ejercicio. También necesitamos conocer la TIE y en este caso es del 4.28% consultada en Banxico a una tasa de 28 días. La prima de riesgo, bueno, los porcentajes en este caso son estimados, generalmente va entre 10-15% y estos son determinados por el propio inversionista. Es decir, tú cuando vas a invertir tu dinero en cierto proyecto, pues necesitas tener una tasa de rendimiento y esa tú la decides. Puede ser, no sé, incluso hasta el 5%. Eso ya es a criterio del propio inversionista. Por último, el costo promedio ponderado de capital. Veíamos ya en otro video cómo calcularlo. En este caso, bueno, ya suponiendo que hicimos el cálculo previamente, vamos a asignarle un porcentaje del 12%. A continuación, aplicaremos las fórmulas con esta información. La primera es el cálculo de la TREMA considerando la prima de riesgo. Esta es una fórmula que tú vas a encontrar en el libro de Gabriel Baca Urbina llamado Evaluación de Proyectos, que es uno de los referentes en los temas de evaluación. Bueno, en este caso nos dice que vamos a multiplicar primero el índice de inflación por la prima de riesgo y luego lo vamos a sumar a esta misma prima de riesgo más la inflación. Entonces, en este caso, bueno, ya tenemos aquí una fórmula. Vamos solamente, bueno, a volver a hacerla para que ustedes vean cómo se hace. En este caso vamos a tener aquí ya el índice de inflación. Sumamos la prima de riesgo, vamos a suponer que en este caso tenemos una prima del 10% y vamos entonces ahora a multiplicar esta misma prima de riesgo por el índice de inflación. Bueno, siguiendo la fórmula, nos queda primero el índice de inflación por la prima de riesgo, tiene que ser la misma,
y entonces en este caso tenemos una trema del 14.71%. La siguiente es con la TIE, utilizando la TIE, y la fórmula nos dice que vamos a utilizar la TIE y sumarle una prima de riesgo. Entonces en este caso ya tenemos la TIE aquí arriba, que es el 4.28, y le vamos a sumar una prima de riesgo, pues vamos a poner también el 10% para que sea similar en el ejercicio y vea los cambios. Y bueno, en este caso nos da una tasa de rendimiento mínima aceptable de 14.28. Y finalmente, la fórmula utilizando el costo promedio ponderado capital simplemente igual es sumar el índice de inflación, que igual ya lo tenemos por acá, del 4.3, y le sumamos el costo promedio ponderado que ya previamente calculamos, y desde el 16.3%. Si te das cuenta, esta última salió un poquito más elevada porque generalmente el costo promedio ponderado de capital ya es una combinación o es un promedio de diferentes tasas de interés de deuda externa y de deuda interna. Si tienes dudas acerca de cómo calcular o cómo obtener este costo promedio ponderado de capital, te sugiero que veas el video pasado en donde te explico cómo calcularlo. Entonces, estos son tres métodos en cómo tú puedes obtener la tasa de rendimiento mínima aceptable. El criterio que tú quieras utilizar, que te parezca más conveniente, insisto, estos dos primeros, el de la TIE y el índice de inflación con la prima de riesgo, es generalmente cuando es un solo inversionista. El que utiliza el costo promedio ponderado capital ya es cuando se solicitó el financiamiento con deuda externa y se hizo una mezcla previamente. Entonces, bueno, a partir de esta tasa, el proyecto necesitaría generar una rentabilidad mínimo de este porcentaje para que pueda cubrir sus costos tanto de capital como la parte de inflación que corresponde pues al aumento de precios. Entonces, bueno, espero que te haya servido este pequeño tutorial. Realmente no es muy complicado calcular la trema. Creo que es un poquito más laborioso calcular el costo promedio ponderado de capital, pero bueno, vamos a seguir avanzando en estos temas. El siguiente corresponderá al cálculo del valor presente neto. Así que, por favor, síguenos en este canal de Apuntes de Administración. Y bueno, también te comento que tenemos una fanpage con el mismo nombre, en donde, bueno, voy a subir algunos ejemplos ya realizados. Y además también estamos trabajando en un podcast en Spotify con el mismo nombre, Apuntes de Administración, en donde tenemos algunos temas ahorita exclusivos del área de recursos humanos. Pero si tú quieres que aborde un tema en específico, también me lo puedes dejar en los comentarios y con gusto lo elaboramos. Me despido de ti en esta ocasión y te espero en el siguiente video.